¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos este miércoles 1 de octubre, que sea un gran mes para todos. Y pues bueno, hoy vamos a tener una plática súper especial. Es una plática dirigida principalmente al trastorno del espectro autista y me da muchísimo gusto, como siempre, recibir al doctor Edgar de Facio, que siempre nos ayuda muchísimo con todos los temas que le pedimos. Él tiene 20 años de experiencia en el campo de la inmunonutrición y bueno, pues sobre todo que tiene esta disposición siempre de compartir sus conocimientos. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va a todos? Gracias por estar tan temprano. Siempre madrugadores todos aquí en este equipo. Así es que gracias, doctor. Bueno, pues hoy tenemos un tema súper especial. Es un tema que a mí, la verdad, me gusta mucho porque, pues bueno, lo he vivido en la familia y creo que hay mucha gente que puede estar muy interesada. Y nuestro tema de hoy es el trastorno del espectro autista. Entonces, lo primero que a mí me gustaría, doctor, preguntarte es exactamente, pues bueno, ¿cuáles son los signos más tempranos que podrían alertar a una persona para decir, aquí hay un posible caso de autismo? ¿Y qué es el autismo? Bueno, primero que nada quiero decirles que el autismo no es una enfermedad. Las personas que tienen o que encajan en este espectro autista, básicamente su cerebro trabaja de forma diferente, pero literal no es una patología como tal, sino más bien es una forma de trabajar de su cerebro diferente, que pues a fin de cuentas termina siendo fuera de lo habitual y por esa razón pues mucha gente lo considera una deficiencia o un trastorno, una enfermedad. Pero literal, no es como tal una enfermedad, es un trastorno y es una forma diferente de expresar cómo su cerebro trabaja. Eh, Esa es una pregunta muy válida y que todo mundo se hace, ¿no? ¿Cómo puedo diagnosticar el autismo? Es complejo. Hay muchas, el espectro autista perdón, el espectro autista es demasiado amplio. Hay muchísimas personas que encajan en este espectro y su forma de convivir o su forma de interactuar con los simples mortales, cuando su cerebro trabaja más despacio, se vuelve compleja. Entonces, por eso es que hay muchas variantes de esto. La verdad es que los signos más tempranos que podemos encontrar, más o menos los vamos a empezar a detectar un poquito antes de los 2 años, 18 meses más o menos ya podemos empezar a deducir que hay algo por ahí. Casi siempre el pediatra es quien ve los primeros signos y síntomas y está obligado casi siempre a no dar un diagnóstico tal cual porque es un diagnóstico. ¿Traes un micrófono silenciado? ¿Se silenció por alguna razón? Ahí está, creo que me lo apagaron. Ahí estamos. ¿Ahí ya me escuchan todos? Ahí ya de nuevo, nos quedamos en esta parte de que normalmente es el pediatra. Sí, claro, el pediatra es el que tiene el contacto con el lactante, con el bebé, a fin de cuentas, y es el que se puede empezar a dar cuenta. Pero se reserva mucho el diagnóstico porque es un diagnóstico muy complejo, es un diagnóstico que impacta a toda la familia. Entonces, hacer un mal diagnóstico o sospecharlo a muy temprana edad es complejo. Pero te comentaba que más o menos como a los 18 meses podemos encontrar pues, que el bebé o el lactante no da la forma de desarrollo habitual que tiene la mayoría de los niños, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Que no responda a estímulos o que no responda a su nombre como tal, que no tenga gestos, que a lo mejor no sonría con facilidad, que tenga una cara sin expresión, eso es algo que se ve mucho en esas primeras etapas de la vida, que no juegue, que esté como si estuviera en otro lugar, ¿sí me entiendes? Que sea también que tenga patrones repetitivos, que veamos que tenga como especie de tic, les llamamos tics nerviosos, ¿no? Cuando son adultos, pero que veamos que tiene actitudes repetitivas,
que mueva un bracito, que por ahí los ojitos, alguna cosa. Como te digo, es muy, muy difícil. También pueden tener hipersensibilidad y ver que la luz o ciertas cosas les molesten mucho y que no es algo Ruidos. habitual. Exacto, tanto estímulos externos de cualquiera, puede ser ruidos, olores, luces, texturas, etcétera, etcétera, que reaccionan distinto y empezamos a ver que se salen de lo habitual, porque como te digo, no es una enfermedad. Entonces, más o menos a esa edad ya podemos empezar a darnos cuenta. Es difícil hacer un diagnóstico en esa edad. El que debe de hacer el diagnóstico de autismo es el neurólogo. El Así es. neurólogo es el que debe de tratar esto. El pediatra lo tiene que referir. Y muchos pediatras amigos míos me dicen, no, hombre, yo empiezo a ver este signo, ya sé que es autismo, pero prefiero no decirles, prefiero mandarlo con el neurólogo, que le hagan todo el tamizaje correcto y que sean ellos quienes los diagnostiquen. Y a mí me los envían precisamente por la cuestión de la alimentación. Yo tengo pacientes con todo el espectro autista, yo creo que he visto de todo, y básicamente yo doy un acompañamiento al paciente con autismo nutricional, que es algo que los neurólogos y los pediatras no hacen porque no tienen el tiempo y el trato como nutriólogos para poder llevar el acompañamiento nutricional. Pero este tipo de trastornos tienen que tener un acompañamiento multidisciplinario, ¿sí? Lo detecta el pediatra, a lo mejor se tardan más tiempo. Las pruebas más eficaces para poder hacer un diagnóstico los vamos a empezar a hacer como por ahí de los 15, 16 años para poder evaluar y poder dar un diagnóstico certero y también un pronóstico adecuado, porque ya que entran a la adolescencia es donde tú ves realmente dónde o a qué velocidad trabaja su cerebro y sobre qué áreas, porque recordemos que las hormonas tienen muchísimo que ver con nuestro desarrollo neurocognitivo y con nuestra conducta. Estamos hablando de que el trastorno, lo que les afecta a estos pacientes y a sus familias, es que no pueden comportarse como se comporta la gente. Yo les digo que somos humanos domesticados, ¿sí? Y estas personas son tan inteligentes que no se dejan domesticar tan fácil. Y Es cuando llega la hormona, vácatelas, ahí sí encontramos todos los efectos que puede tener el cómo está trabajando su cerebro. Por eso sí se requiere de un tamizaje preciso. Es muy, muy, muy importante que podamos llevar a cabo varios cuestionarios que se hacen en el transcurso de la edad, desde muy temprana edad, los preescolares, le llaman los toddlers, que son los chicos entre del 2 y 4. kinder, exactamente. Ahí ya tenemos que empezar a hacer eh, diferentes acciones para que estos niños puedan adaptarse lo mejor posible pues a la vida. El gran problema con los pacientes con autismo alto o grave, severo, es que no pueden incorporarse a la vida cotidiana. Sí, no, Y no como nosotros la conocemos, exactamente. ¿no? Ese es el mayor miedo de todos los papás cuando hablamos de autismo, ¿no? ¿Qué voy a hacer o sea, qué va a pasar con mi hijo si yo no estoy, ¿no? Ese es el mayor temor de todos los padres con hijos autistas. Fíjate, doctor, que a mí este tema siempre me ha gustado mucho cuando hemos tenido oportunidad de tocarlo, porque yo en casa, mi hija tiene un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y a mí me gusta mucho que la gente pueda ver precisamente lo que comentas. O sea, no debe de ser un diagnóstico que espante, aunque sí, sí cuando como mamá o como papá te dicen, tu niño está dentro de este espectro, ¿no? Cuando fue el diagnóstico de mi hija que me dijeron, tiene Asperger, era la primera vez que yo escuchaba ese término, ¿no? Y ahora que nosotros estamos más enfocados a que la gente tome conciencia acerca de lo importante que es la nutrición, en todos estos años, hoy mi hija tiene 23 años, nunca un doctor nos dijo a nosotros
que la alimentación era importante en un caso así. Y bueno, ahora que ya sabemos y que conocemos más, que nos hemos pues puesto a estudiar todo lo que tiene que ver con nutrición, dices, ¿cómo es posible que haya tantos niños, tantos adolescentes con este espectro por ahí y que lo primero que uno debería de hacer es precisamente enfocarse en que tengan una alimentación adecuada o que sea más, pues sí, más adecuada para ellos, ¿no? Mencionabas también lo de que, bueno, no es una enfermedad, es simplemente una manera distinta de cómo procesan. A mí me gustó mucho cuando el neurólogo diagnosticó a mi hija y mi hija tenía 2 años y medio, ¿no? Que fue muy temprano y eso también ayudó mucho para el desarrollo de mi hija, que nos decía, aquí lo único que tienes que pensar es que tu niña tiene otro sistema operativo, pero que son personas muy inteligentes, que son personas que con un buen acompañamiento de todo, ¿no? Psicológico, de terapias, del neurólogo, del nutriólogo, etcétera, pueden tener una vida, pues, 99% como la conocemos los demás. Y hoy, pues bueno, yo considero que mi hija es un caso de éxito. Ya, si quieres, al final les platico lo que hemos hecho nosotros con ella, pero es una chica que ya terminó carrera, que está trabajando, que próximamente se va a vivir ya de una manera más independiente. Entonces, darle un poquito también de esperanza a estos papás o a estas familias que tienen una persona con una condición así, ¿no? Exactamente. Y la historia de éxito que platicas no es solamente de tu hija, sino también de sus papás. ¿Sí? Cuando los papás actúan y cuando los papás en vez de preocuparse se ocupan y tienen que ir en contra de la adversidad, porque lamentablemente en México no tenemos programas adecuados para ni escuelas ni lugares propicios para este tipo de pacientes. Entonces los papás son los que tienen que ponerse las pilas. Claro. Ahora, quisiera yo preguntarte, ¿qué diferencias principales? Porque hoy sé que los diagnósticos o la nomenclatura, por decirlo así, va cambiando, pero antes sí estaba como que más definido lo que era Asperger y lo que era autismo, y parece que ahora ya los metieron todos a la misma bolsa, ¿no? No tanto eso, más o menos por ahí del 2013 sacaron el Asperger del DSM-3, DSM-4, entonces ahorita DSM-5. Este es el libro, la Biblia de los neurólogos y de los trastornos neurológicos. Y se sacó como diagnóstico como tal, porque se vio que primero no es una patología, segundo, es tan variado el espectro y es tan amplio que el Asperger como tal no puede ser catalogado un solo trastorno. Eh, Estos niños simplemente son más inteligentes. Eso es así de sencillo. Así es. Las conexiones neurológicas son diferentes. Te lo explicó bien tu neurólogo. Tiene un sistema operativo distinto. Sí, pero no es un sistema operativo como para todo mundo, digámoslo así, ¿no? Trabaja distinto su cerebro y también hacen cosas distintas. Entonces, efectivamente, el Asperger como tal ya no existe, pero lo seguimos utilizando porque es una forma de identificar personas en el espectro autista muy levecito, muy moderado, ¿sí? Donde simplemente su cerebro es tan ágil, tan rápido, que muchas veces lo que tenemos que hacer es guiar o enfocarnos a su conducta para poderlos hacer funcionales, ¿sí? O sea, por ejemplo, una persona con Asperger o una persona muy inteligente, uno de mis mejores amigos tiene este diagnóstico, es abogado, es muy exitoso, bla, 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 pero tiene que focalizarse, tiene que estar en lo suyo. Lo quieres meter a hacer otro tipo de actividades, no sé, desde tener una charla de cosas muy simples, muy sencillas, se sale, lo ves inmediatamente como no puede estar ahí, ¿no? Entonces, sí es algo complejo, no es un diagnóstico como tal, es autista, ese es el diagnóstico real, pero pues está en un espectro leve, ¿no? Ok, ahora ya nos comentaste que los primeros signos pueden aparecer desde que una persona es un bebé, ¿no?
pero ¿qué es el tiempo ideal en donde una persona dice, bueno, si tienes estas dudas o estas inquietudes de que tu hijo, tu hija pueda tener autismo, Asperger, etcétera, ¿cuándo tú les recomendarías deben de ir en este momento? Bueno, siempre que vemos datos y que el pediatra diga, ah, caray, aquí esto no está normal, retrasos del lenguaje, porque eso lo estamos hablando entre el primer y el segundo año, ¿sí? Entonces, ahí sería muy bueno que fuera detectado, como el caso de tu hijo, que desde muy temprana edad lo detectaron y lo corrigieron. Ustedes saben que pues, en los pueblitos, hay muchas personas que no tienen acceso a profesionales que puedan estar revisando esto. Cuando hay un retraso del lenguaje y tenemos un niño de 2 años, 2 años y medio, que todavía no ingresa a preescolar, que yo les digo que el kinder es imprescindible. El kinder es la edad educacional más importante del ser humano. Y la verdad es que, bueno, tantos años que ni siquiera era obligatorio el kinder, ¿verdad? Pero antes de esa edad, el retraso en el lenguaje es como que un dato temprano, ¿no? Tienes un niño de 2 años, 2 años y medio que no habla, ojo, ¿no? Ya se tardó, ¿sí? Lo cual no quiere decir que tenga un trastorno. Pero lo ideal es lo que hacen los norteamericanos. Los norteamericanos tienen un sistema muy, muy bueno de detección y de tamizaje. Es importante que lo hacen con, ellos le llaman los toddlers, que son los preescolares, los que van al kinder. La edad es entre los 2 años y medio hasta los 6 y medio, antes de los 7 años. Y lo ideal es detectarlos en esa edad. No debería de ser un problema. Deberíamos de tener maestros de preescolar, de kinder, que estuvieran perfectamente bien capacitados de cómo hacer estos cuestionarios, porque son cuestionarios a los papás y evaluación al niño. La verdad es que no es tan complejo. Y empezamos a detectar, empezamos como a palomear casillas de qué sí hace, qué no hace, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Y a partir de esa edad, nosotros tenemos que empezar a dirigir a esos chiquitines para que puedan desarrollar su máximo potencial. Y cuando te hablo de dirigirlos, no solamente estoy hablando de la educación, que es sumamente importante, tienen que llevar un modelo educativo un poquito diferente. El maestro tiene que estar capacitado para enseñarles a esos preescolares a desarrollar habilidades tanto cognitivas y sensoriales diferentes. Tienen que estimular su sistema neuromotor distinto a un niño tradicional, porque ellos tienen habilidades distintas. Y desde ahí tenemos que empezar a modificar la alimentación. La alimentación es básica en estos trastornos, porque normalmente estos chiquitines van a tener deficiencias. Y te digo normalmente porque ellos van a tener conflicto con el tipo de alimentación que van a comer, Así no es, solamente por el gusto, por las texturas, por los colores. Es impresionante ver niños autistas cómo separan la comida en colores, ¿sí? Si tú les serviste una ensalada de lo que tú quieras, te separan los chicharitos, las zanahorias, todo eso, y lo acomodan en lugares distintos porque su cerebro está procesando cosas diferentes. así Y es. muchas veces tienden a no comer la gran mayoría de las cosas. Para ellos puede ser más atractivo la comida prefabricada o todo lo que es esta industria alimenticia que se encarga de hacer los alimentos más atractivos visualmente. Y eso nos daña mucho porque de repente el niño lo único que quiere es la hamburguesa de la marca tal. Y eso es malísimo. No puede comer una persona solamente hamburguesas. Le haces un daño terrible. Claro, Entonces, desde chiquitines, yo creo que lo más importante es el preescolar, es la edad esa de entre los dos, bueno, desde el nacimiento, pero más o menos desde los 2 añitos a los 6, donde tienes que darles un diagnóstico temprano, tienes que darles un tratamiento adecuado y tiene que estar acompañado con ciertos especialistas. claro. Vas platicando y me voy remontando y me ¿Te acuerdo, vas acordando? sí, me voy acordando porque yo, bueno, en los primeros años de mi hija no te comía absolutamente ningún alimento que fuera oscuro, que fuera negro. Entonces, los frijoles, bye, el chocolate, bye. Yo decía, ¿cómo no le va a gustar el chocolate? Pero no.
y ya poco a poco, como dices, con acompañamiento, con terapia, etcétera, le pudimos ir introduciendo pues todos los alimentos y hoy es una chica que come todo, pero sí, efectivamente, yo coincido que cuando una persona que tiene un espectro así empieza a consumir alimentos procesados, no, o sea, de verdad empiezan a funcionar de una manera diferente. Exactamente, eso no deberían de comer nada de eso, pero No. bueno, pues, es un tema, muchas veces es desinformación y muchas veces que no tienen el diagnóstico, ¿no? Yo he escuchado papás, ah, nada más salió medio lento, o peor aún, dicen, ah, pues está medio sonso, mijo. Y no, no, no debe de ser eso. No debe de ser, los deberían de ir a atender. Ahora, genéticamente existen algunos factores, o sea, que tengan que ver no sé, factores neurológicos, factores ambientales que se consideren actualmente en el desarrollo de este trastorno del espectro autista. Claro que sí, y como todo, ¿no? Siempre les digo que las enfermedades se expresan, ¿sí? Las enfermedades obviamente crónico-degenerativas y demás. Y en el caso de este trastorno, que no es una enfermedad como tal, bueno, se ha estudiado y se ha estado buscando la causa, ¿no? Todo el mundo quisiera decir así, ah, bueno, tal gen hace el autismo, vamos a cambiar ese gen, vamos a mutarlo, vamos a quitarlo y santo remedio. Pero no funciona así. Se han visto que muchos estudios que hay diferentes genes que se presentan o se expresan en estos pacientes, pero no hay un patrón exacto, ¿sí? Entonces, no podemos decir que es una enfermedad genética heredable como tal. O sea, como además el que se interactúen entre ellos es complicado, porque la interacción a fin de cuentas entre pacientes con espectro autista social es complicada, tampoco vemos familias de autistas, ¿sí me entiendes? Es complejo. Te sucede a ti, ¿no? A lo mejor no tienes a nadie más atrás, pero salió, ¿no? Y otras veces vemos que sí hay patrones en la familia y que de repente sí hay dos o tres dentro de la familia que tienen este tipo de espectro, que están en diferentes, ¿no? Entonces no se le nota tanto a uno a otro. Como Hemos, diferentes grados, ¿no? exactamente. Y hemos tenido también un gran problema con el mal diagnóstico, ¿no? Porque tú lo has vivido, yo creo que todos los que nos están escuchando hoy tienen o conocen a alguien que de los 80 para acá lo diagnosticaron con déficit de atención, un trastorno de déficit de atención. Están mal diagnosticados y están siendo tratados o manejados como si fueran simplemente trastornos de déficit de atención, ¿sí? En los 80 se puso muy de moda eso. ¿Y qué es lo que hacían? Pues simplemente medicarlos, ¿no? No, es que está muy acelerado, es que se porta muy mal, tiene, bueno, los han catalogado de muchas formas, ¿no? Y la verdad de las cosas es que no debería de haber estado diagnosticado erróneamente o por las personas que no estaban capacitadas para hacer el diagnóstico. Entonces, es importante muchas veces entender que los factores ambientales en general pudieron haber causado una deficiencia, por lo cual el desarrollo de esta persona fue distinto. Algunas veces me decían, es que es posible que sean niños superdotados, ¿no? Y son superdotados que no se adaptan a este mundo. Entonces, habría que evaluar qué es lo que pasó, pero con cada una de las personas, de todos es diferente. Si la mamá no está bien alimentada, si la mamá tiene un trastorno alimenticio, si tiene una enfermedad genética, podría influir en cómo se desarrolla ese bebé en las primeras etapas del crecimiento o incluso de la fecundación, cuando se mezclan los genes. Entonces, sí podría haber ahí un antecedente genético, pero yo creo que lo más importante que va alrededor de esto son los factores ambientales, que incluyen la alimentación, el estrés, el estilo de vida de la gente, la inflamación. La inflamación celular es básica y es imprescindible de evaluar tanto en estos pacientes como en sus papás. Eh, Cuando diagnosticamos o cuando mandan un niño pequeñito y las parejas son jóvenes
o van a tener más hijos, aunque esto no es una constante de genética, sí puede ser una constante de la alimentación y la forma como están viviendo los papás. Entonces, una mujer o una pareja puede llegar a tener uno o más hijos dentro del espectro autista, ¿sí? Que a lo mejor a uno le dijeron, no, es un diablo tu hijo, ¿no? Y tiene déficit de atención y demás. Y pácatelas, lo tratamos como déficit de atención y después tenemos otro, y ese sí ya nos dan el diagnóstico de autismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los dos estaban en el trastorno, en el espectro autista. Entonces, puede suceder. Por eso es que yo a esos papás les hago también todos los estudios y evaluamos antes de que tengan un segundo embarazo. ¿Por qué? Porque si yo alimento bien a esos papás y los tengo con sus membranas celulares funcionando adecuadamente, sin deficiencias nutricionales, les vuelvo a recordar y lo platico cada vez que hablo con alguien acerca de medicina. Todo tiene que ver con la alimentación. Todo tiene que ver con esta deficiencia nutricional del hombre moderno que tenemos en las ciudades. Nos falta tomar omega 3 que vienen los pescados y vienen los peces pequeñitos y moluscos y demás. Esta deficiencia hace que nuestras membranas celulares no funcionen bien y esta deficiencia de la membrana celular ocasiona que los mensajes que entran y salen de la célula, que son mensajes genéticos por medio de un RNA transmisor que le manda información a nuestro núcleo para que nuestro DNA genere nuevas células y mande información importante para el desarrollo tanto nuestro como del que viene. Y lo que hago es que me doy cuenta que la gran mayoría de ellos tienen deficiencias de estos ácidos grasos y esto también puede ser una causa constante en pacientes que tienen Asperger, bueno, todo lo que es el espectro autista. Ok, entonces, bueno, nos comentas, hay muchas personas que andan por ahí por la vida mal diagnosticados, que les han dicho, tú tienes trastorno por déficit de atención y que puede ser que caigan dentro del espectro autista. ¿Qué otras condiciones has visto que también estén como muy relacionadas con el autismo? Ansiedad, epilepsia. Bueno, lo que pasa es que el pensar y funcionar diferente nos va a acarrear a caer en otro tipo de trastornos, ¿sí? Entonces, la ansiedad y la depresión, incluso los trastornos del sueño, que estos niños luego no duermen, es una cosa impresionante, pueden estar relacionados por el espectro autista, ¿sí? No, no es que un paciente en depresión se haga autista, ¿sí me entiendes? Un paciente que tiene autismo puede caer en depresión, puede caer en trastornos del sueño, puede caer en ansiedad, depresión, irritabilidad también muchísimo. Hay estos niños como piensan diferente, como les afecta diferente el medio también, pues responden diferente y muchas veces en enojo, ¿no? Entonces decimos, este niño no está incontrolable, ¿no? Y ese tipo de cosas pueden ir relacionadas. La cuestión de la epilepsia puede ser cosa más como independiente. No por ser autista tiene epilepsia y no por tener epilepsia tiene autismo. Se ha notado que se presentan mucho o con frecuencia al mismo tiempo, pero los focos epilépticos son foquitos que tienen en alguna parte del cerebro que hace cuenta que producen como descargas eléctricas independientes y afectan dependiendo de en qué parte del cerebro estén. Entonces, aunque te digo, en la población general sí es más o menos común, no es que por ser autista vas a tener epilepsia y viceversa. Ujú. Claro. Ahora, ¿qué otras cosas nos afectan mucho que vemos en la población, sobre todo en los chiquitines? Los trastornos gastrointestinales es algo básico y es algo que se presenta con frecuencia porque los papás no están capacitados para darles una alimentación adecuada. Entonces, muchas veces ante el rechazo, ante el enojo, ante la reacción del niño, prefieren darle la hamburguesa, prefieren darle X cosa, ¿no? Y Y contarle que coma. claro, entonces el niño puede tener gastritis, colitis, inflamación, intestino permeable, bla, bla, bla. En todas las enfermedades gastrointestinales se pueden presentar en estos niños y los veo con mucha frecuencia porque vienen mal alimentados. Y otra vez, volvemos a la desnutrición, al que te falten estos ácidos grasos porque no comen esos alimentos
en particular. Entonces sí tiene mucho que ver eso. Eh, ¿Qué otra cosa? Trastornos bueno, enfermedades frecuentes también pueden suceder como gripas, diarreas, etcétera, etcétera, lo habitual. Estos pacientes pueden enfermarse un poquito más. Su sistema inmunológico se deprime. Su sistema inmunológico no sabe qué está pasando. El cerebro es muy potente, es muy fuerte y puede generar muchos otros trastornos. El sistema inmunológico y nuestro sistema neurológico están conectados directamente y se están platicando todo el tiempo lo que está sucediendo. El cerebro pide apoyo al sistema inmunológico para que nos ayude a eliminar lo que nos está haciendo daño. Y muchas veces no sabemos que nos hace daño. Puede ser incluso el mismo estrés que está viviendo. Imagínate un niño que ve las cosas diferentes, que ve imágenes distintas, que no entiende a su entorno. Entonces, está en estrés continuo y Claro, eso, que se procesa diferente. claro, entonces su sistema inmunológico está alertado todo el tiempo y empiezan a reaccionar contra cosas que no deberían de reaccionar, como por ejemplo los alimentos. Empiezan a atacar proteínas de los alimentos. Y esto, ya se os ha platicado también muchas veces, tiene que ver con la inflamación celular, porque cada vez que nosotros atacamos, nuestro sistema inmunológico ataca una bacteria, un virus, lo que sea, va a liberar mediadores de inflamación. Y estos mediadores de inflamación van a alertar a nuestro sistema para que tengamos inflamación tratando de corregir la infección. Pero si esto es crónico, si este chavo, porque tiene un estrés tremendo, va a empezar a desarrollar hipersensibilidades a los alimentos y de ahí vienen enfermedades mucho más serias, porque efectivamente estas personas dentro del espectro autista pueden empezar a desarrollar incluso enfermedades autoinmunes, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, no es que por ser autista lo presente, sino la inflamación y el mal manejo de este paciente con el tiempo le lleva a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Claro, mira, aquí nos preguntaban que qué tipo de terapias o intervenciones han mostrado más eficacia para favorecer la comunicación y la integración social. Pero yo además de eso quisiera preguntarte, en tu opinión, bueno, si es una persona que es alguien muy chiquito, es un niño, un bebé, tu primera recomendación sería pediatra y neurólogo, nutriólogo. Sí, y maestro. Podemos hablar de rehabilitadores, terapistas conductuales, son muy, muy importantes. Yo creo que todos los kinders, todos los maestros de preescolar, todas las personas que se dedican a esta edad tan importante del desarrollo humano, deberían estar capacitadas, como terapeutas, pues tanto del lenguaje y funcionales, porque no solamente hablamos de la terapia de comunicación, sino de la psicomotriz, ¿sí? Cómo estos maestros tienen que estar capacitados para enseñarles a caminar, a moverse, a agarrar las cosas, a ir al baño, a muchísimas cosas que son en esa edad precisamente donde tenemos que desarrollar esas habilidades para hacerlos lo más funcionales posibles, ¿sí? Ahora, otra pregunta que viene acá, y eso tiene que ver con la alimentación. Dice, ¿qué desafíos relacionados con la alimentación son comunes en las personas con autismo y cómo los puedes abordar clínicamente? Todo tiene que ver con la alimentación. Entonces, tenemos que hacer modificaciones relevantes. Me dijiste una palabra, qué retos se presentan, ¿no? Algo así. ¿Qué desafíos? ¿Qué desafíos hay? Bueno, el desafío es luchar contra nuestro propio aprendizaje, contra lo que nosotros ya sabemos, ¿sí? Entonces necesitamos cambiar y borrar eso y empezar de cero y aprender lo que ahorita aplica. Ya no podemos comer como comían nuestros papás, nuestros abuelos, porque la comida ya cambió, es diferente. La industria alimenticia se ha encargado de destruir a los alimentos y de darnos también alimentos que no son para el ser humano. Yo peleo mucho, trato de ganarle un poquito a la industria alimenticia y de quitarles alimentos que son altamente tóxicos para nuestro cuerpo. Entre ellos está el gluten.
el gluten que viene en el trigo, en muchos cereales, y normalmente todos los productos prefabricados, como combinan los cereales, van a traer gluten. El gluten es una proteína que tiene el trigo que le da la propiedad al pan de esponjarse, ¿sí? Así literal, tal cual se esponja. Yo les digo que a los seres humanos hace lo mismo, también nos esponjamos. Hay pacientes que no están, o hay personas que no pueden procesar el gluten, se llaman celíacos, no tienen la enzima, ese es un intolerante al gluten. Muchos de estos niños son intolerantes a ciertos alimentos y para detectarlos es un show porque ellos no te dicen que les duele, que están inflamados, que les cae pesado, bla, bla, bla. Y ahí estamos siguiendo las guías de nutrición que publican pues todos los medios de salud aquí y en el mundo, donde te dicen tienes que darle pan a tu hijo, tienes que darle cereales, tienes que, Claro. bla, ¿no? Entonces, sí es un forcejeo contra la industria alimenticia, no contra la familia y no contra el paciente. Cuando yo les explico a los pacientes y a sus familiares, a quien se encarga de su alimentación, por qué les vamos a quitar el gluten, por qué les vamos a quitar los lácteos, por qué les vamos a quitar ciertos alimentos que hay por ahí, entienden perfectamente bien que es para su hijo y la alimentación tiene que ser dirigida, no hay ningún problema. Pero ¿sabes qué? La gran mayoría de los padres terminan adoptando la dieta para toda la familia, ¿sí? Y Claro, es ellos más mismos, fácil. claro, y ellos mismos ven la mejoría en ellos, ¿sí? Y eso es muy bueno porque con más facilidad pueden seguir dando el tratamiento. Pero algo que me llama mucho la atención es que cuando les cambio la alimentación a los niños con autismo y los papás empiezan a adoptar una alimentación similar, también incluso para no comprar dos supers y demás, o no estar preparando alimentos para el niño y diferente para los demás, se dan cuenta que ellos también tenían la deficiencia nutricional y que esto es un problema ambiental, a fin de cuentas. No la causa del autismo, sino el cómo se desarrolla el paciente. Un paciente autista muchas veces no te puede decir que le duele. Y muchas veces la alimentación le cae mal, está pesado, los forzan a comer cosas que les hacen daño y pues no saben definirlo. Entonces la pasan peor. Su conducta es más agresiva, es más enojón, responden menos, aprenden menos, porque están inflamados, porque les duele la cabeza, por lo que tú quieras. Entonces, con toda razón, pues van a tener problemas generales que le vamos a achacar siempre al autismo. Todos le echan la culpa al autismo y Sí. no voltean a ver a la comida, que es la que está ocasionando todo esto. Y es que como alguna vez mencionabas, nosotros tenemos estos sistemas de recompensa pues medio torcidos porque pues desde chiquitos nos acostumbraban los papás a decir, bueno, es que si te portas bien, ahí va la paletita. Si te portas bien, si sacas buenas calificaciones, te llevo al restaurante que te gusta, ¿no? Es corrupción, ¿estás de acuerdo? Sí. Y entonces, bueno, o sea, ¿qué mejorías podríamos tener con la gente si en lugar de darles una paleta, si darles esto, les diéramos una fruta, les diéramos algo mucho más natural y que los niños se acostumbraran a estar así, ¿no? Los seres humanos estamos diseñados para adaptarnos al medio. Somos omnívoros, o sea, comemos de todo. Tenemos un sistema para poder procesar la gran mayoría de los alimentos. Hasta los cereales ahí medio los andamos procesando. Pero te digo la realidad de las cosas, es que los niños, sobre todo, se adaptan a lo que hay, ¿sí? Si en tu casa no hay refrescos, el niño toma agua, ¿sí? Y se adapta a tomar agua. Y luego cuando le dan un refresco, como que dicen, "Guácatela", no lo pide, ¿sí? Si en tu casa no hay alimentos procesados, y te estoy hablando de todos los gancitos, chocorrales, todo el mugrero que está por ahí, si no está dentro de la casa, el niño no tiene forma de comerlo. Yo me acuerdo que yo todavía alcancé a crecer salvaje, y nuestros padres nos decían, váyanse a jugar, o sea que sáquense a jugar y tienen que regresar cuando anochezca, ¿sí? Y nuestros papás se olvidaron de nosotros y nosotros hemos de haber tenido 6, 7, 8 años y estábamos salvajes en un fraccionamiento muy cuidado y era otro México, ¿no? Pero me acuerdo que andábamos en terrenos baldíos, andábamos en jardines donde había árboles y demás. Y yo recuerdo perfecto que nos daba hambre y agarrábamos la fruta que nos encontrábamos.
Sí, todavía me acuerdo mucho de unas frutitas rojas que nos comíamos ahí, eran como ciruelitas muy pequeñitas, no, no me acuerdo qué árbol era. Pero íbamos y nos las comíamos. Nos daba sed y buscábamos una llave, así de la llave, así de la Sí, sí. calle, esa la abríamos y de ahí tomábamos agua. Cuando jugábamos fútbol, me acuerdo también perfecto de eso, que jugábamos fútbol y al medio tiempo nos dejaban comer naranjas, llevaban siempre ahí una familia de naranjas, y tomábamos agua de la llave. Salíamos todos corriendo a tomar agua de la llave y nos regresaban. Era otro México, totalmente. Ya. Pero no había estos alimentos procesados tan impactante como lo que tenemos ahorita. Eh, Otra cosa que también me gusta mucho decirles a los papás es que cuando hacemos una dieta inmunocompatible, cuando empezamos a comer más saludable, lo más natural, etcétera, etcétera, nuestro gasto de súper va a disminuir, porque la gente no lo cree. Me dice, es que ¿por qué voy a comprar ese pescado tan caro? O sea, ok, a lo mejor el pescado es un poquito más caro que el pollo o que lo que ibas a comprar por ahí, pero ¿cuánto te cuestan esas pizzas de microondas, las hamburguesitas, los hot dogs, todos los productos de pan, chocolates, galletas, bla, 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 lo que tú quieras? Súmalo y te prometo que no es ni una tercera parte de lo que emplearías en lo que yo te estoy recomendando comer. Gracias. Yo recuerdo por ahí hace como 6 años que empezamos a ver estas cuestiones de cómo alimentarnos de mejor manera y suplementarnos. El súper que hacíamos aquí en casa cambió por completo, ¿no? Porque además hoy es cierto que con la tecnología, también los niños desde su celular, los adolescentes, ya agarran y se piden de la tienda de conveniencia lo que quieren, ¿no? Hay muchas personas que le dan ese acceso a sus niños y están comiendo, pues no sé, frituras, alimentos procesados, los charritos, etcétera, o no sé, refrescos, como mencionas. Y justo ahorita hay una persona que en el chat está diciendo que su hijo desde pequeño, se llama Ingrid Meses, que su hijo desde pequeño no toma agua y no es que haya refrescos en su casa, pero él siempre prefiere tomar leche o café y que tiene que tomar agua casi a la fuerza, ¿no? ¿Qué edad tiene el niño? Que nos diga Ingrid, Ajá. qué edad tiene su niño. Porque digo, ya toma café a esta edad. ¿Por qué Exacto. toma café? Porque había en la casa. ¿Sí? Porque seguramente los adultos toman café. Y entonces, a lo mejor son una cuestión De de costumbres. identidad, ¿no? También de convivir, ¿no? ¿Cuánta gente fuma por convivir o toma por convivir, por estar dentro del grupo, ¿no? Entonces, hay que evaluar también a esta persona y qué es lo que hace. Es cierto que hay personas que no quieren tomar agua simple, ¿sí? O que no les gusta el agua simple. Son conductas aprendidas. Nadie podemos vivir sin agua. O sea, tenemos que tomar agua, sí o sí. Mi padre me acuerdo que a mí desde muy pequeñito me decía, el agua es para los caballos. ¿Sí? Mi padre era todo un personaje. Y se me quedó muy grabado. Y me cuesta trabajo tomar agua simple, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho el agua combinada. Por ejemplo, el agua de sabor, un agua de naranja, un agua de frutos rojos. Amo los arándanos, la grosella, eh, las frambuesas, ¿sí? Y hacer agua de eso a mí me satisface y estoy muy tranquilo con eso y nada. Uso una pequeña porción, hablemos de máximo una tercera parte del vaso que voy a tomar y dos terceras partes de agua. Entonces yo sí tomo agua. Tomo café también, me encanta el café. Mi madre tomaba café desde que me acuerdo y desde que pudo ponernos una taza de café no la puso. Y también he estudiado el café y es un gran antioxidante. Además, los excesos son los que tenemos que evitar. Como No podemos permitir que un niño se meta 5 o 6 cafés. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo estamos de adultos cuando tomamos mucho café? Estamos claro, todos hiperactivos. claro. Y lo que tenemos que hacer mucho con los pacientes autistas es que tenemos que bajarle los irritantes, las cosas que los estimulan, ¿sí? Porque este tipo de alimentos muy estimulantes, imagínate, en un niño que tiene un autismo severo en la adolescencia y tú le metes estimulantes como azúcar, café, cualquier psicotrópico que lo altere, pues estamos locos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a poner más agresivo, lo vamos a poner más enojón, y va a ser más difícil de controlar.
el problema que tienen los papás con los adolescentes en el espectro autista es poder controlarlos. Sus estímulos más básicos salen a flote ahí. Hay pacientes hay papás que llegan aterrados conmigo porque me dicen es que ya no sé qué hacer porque mi hijo se empieza a masturbar en el restaurante, enfrente de todos, ¿no? Un trastorno autista severo. Y eso es serio. Entonces, necesitamos modificar la alimentación para que estos pacientes no estén tan alertados. Claro. Nos dicen también por acá, y si alguien tiene alguna pregunta relacionada, por favor póngala en el chat. Rosy Rivera dice, igual yo tomaba café con leche desde chiquita por mi abuelita que ya me cuidaba. Es que son, claro, son conductas aprendidas. Rosy menciona, es por cultura familiar, pero también qué importante sería o qué bueno sería que todos estuviéramos conscientes de no todo lo que traemos arrastrando de la familia, no todo es lo mejor, ¿no? O sea, sabemos que todos hacían lo mejor por nosotros porque en ese momento pensaban que era la mejor opción o que también lo aprendieron de generaciones anteriores, pero no siempre es lo mejor para nosotros. Y otra cosa que hay que entender con este tipo de pacientes es que su cerebro procesa diferente, pero no solamente va a ser lo que habla, lo que expresa y demás, sino también las indicaciones que va a mandar este cerebro a nuestros diferentes órganos, incluyendo el páncreas, el estómago, el hígado. Entonces, lo que comemos, lo que entra a nuestro cuerpo, se va a procesar Ya diferente. apagué al horno, Geo. Y entonces, en estos pacientes, la alimentación no puede ser como la de todos los demás, o les va a impactar diferente la alimentación que al resto de las personas que no son autistas. Claro, ahora, eh, para ir más o menos cerrando, entonces lo primero sería que si tú como padre, como madre, ves en tu niño pequeño que algo, porque, bueno, a mí también siempre he pensado que nosotros tenemos la intuición por algo, no está ahí nada más porque se le ocurrió a Dios o al Creador ponérnosla, ¿no? O sea, sirve para algo. Entonces, si tú intuyes que algo está pasando con tu chiquito o tu chiquita, que no te esperes y que vayas con el pediatra. Si el pediatra también intuye algo, que vayas con el neurólogo, porque muchas veces nosotros por estos miedos retrasamos, ¿no? Retrasamos el ir con alguien que nos diga algo por miedo a que nos digan tu chiquito tiene tal diagnóstico. Y a veces no se dan cuenta que si lo ves desde las primeras etapas de vida, vas a tener mucho mejores resultados con él. Ah, hay algo también muy importante y ha cambiado mucho la actitud ante la autoridad, yo creo, que eso es lo que estamos afectando un poquito a las nuevas generaciones. Pero te lo digo porque es muy importante escuchar a la maestra de tus hijos, en el kinder, en el preescolar. Ahora, yo no sé qué está pasando. Ahora van y responden horrible contra las maestras del kinder, las atacan, las cuestionan. Si el niño lo regañaron, lo dijeron algo, se voltean y hablan mal de ellos. Han pasado cosas horribles también en los kinders y demás. Entonces, ha sido una cosa de desprestigio a estas maestras de preescolar. Y yo te garantizo, así como tú como mamá con el tiempo fuiste desarrollando habilidades y teniendo como este sexto sentido y que detectabas cosas ahí y demás, bueno, de tus hijos ni se diga, tú sabes perfectamente bien cuando está triste, enojado, bla, 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 ¿no? A veces con cosas muy sencillas que nadie detectaría, tú lo sabes. Las maestras, las buenas maestras, desarrollan estas habilidades también. Y las maestras de preescolar son es lo más importante. Yo creo que dentro de los maestros, para mí son el hit. Son las personas que pueden interactuar con estos niños y empezar a detectar esos pequeños cambios ahí. Que si la maestra no está capacitada o no está instruida para detectar este tipo de trastornos, intuitivamente ella dice, este chamaco, algo hay por ahí. Pasa. Exactamente. Y hay que escuchar a la maestra del preescolar, hay que tener una muy buena relación, hay que tenerle la confianza total a la maestra del preescolar y decir, o sea, conocerla, ver que precisamente no es una persona mala, que no va a haber una cosa por ahí, pero conozcan a sus maestros de preescolar,
tómense el tiempo para platicar con ellas. He escuchado de papás que dicen, ay, tengo una junta con la maestra del kinder, o sea, ¿para qué me hablan del kinder, no? O sea, no, eso es donde más tienes que estar al pendiente de tus hijos. Entonces, escuchen a las maestras de preescolar, tienen mucha información que darles de sus hijos, tienen cosas que a lo mejor se nos han pasado y tienen recomendaciones que nos pueden funcionar. Entonces, sí es cierto que llévalo solo, llévalo. Empieza con tu pediatra, al pediatra también hay que tenerle fe ciega. Si tu pediatra dice que lo pongas de cabeza y le pases unas hojas De de, caso. hazle caso. La maestra del preescolar, que son las personas que mejor conocen a tu hijo. Si ya detectamos un trastorno, si ya sospechamos de que hay un problema, entonces vamos enfocándonos al tipo de problema que tiene. A veces me dicen, no, es que a mi hijo ya lo llevo con el gastroenterólogo, porque tiene gastritis, tiene colitis, bla, bla, bla. Sí, pero ¿por qué tiene gastritis y colitis? ¿No? O sea, ¿cuál es la causa del problema? El gastroenterólogo lo único que va a hacer es darle medicamento para quitarle los síntomas, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Identificar primero el problema y segundo, cambiar la raíz del problema. ¿Por qué tiene gastritis? Ah, pues que fíjate que nada más come la hamburguesita y como llora y grita y demás, pues mira, más fácil para todos, paso al automático todos los días y, perdón por el conocer, y santo remedio. Y no debe de ser eso. Eso es grave. Busquemos siempre la causa del problema. Y si podemos quitar la causa, vámonos, ahorran los medicamentos, ahorran un chorro de cosas. Claro, y que entiendan también los papás que si por alguna razón su chiquito o su chiquita no fue diagnosticado en temprana edad, que tampoco nunca es tarde Ah, no, claro. actuar, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas personas que se dan cuenta o tienen un diagnóstico hasta la adolescencia y habrá otros que hasta Hasta para la etapa adultos. adulta. Entonces, que sepan que en ese momento, si ellos empiezan a hacer cambios realmente importantes, alimentación, ejercicio, buen dormir, un acompañamiento de un profesional, etcétera, que pueden también tener pues, el resto de su vida completamente distinto, ¿no? Hay pacientes autistas que no sabían que eran autistas hasta que se divorcian o hasta que los corren del trabajo, que dicen en la torre, pues, ¿qué pasó? ¿No? Y terminan acercándose a un psicólogo, un terapeuta, lo que sea, y cuate, ¿qué crees? Tú tienes autismo, ¿no? O le dicen a la pareja, o sea, tranquila, ahora sí que no te enojes, tu marido es autista. Entonces, tienes que entender que esto no es tampoco, una cuestión tan llamativa en muchas personas. Es un diagnóstico difícil, sobre todo cuando son muy leves, muy moderados. Cuando es severo, pues bueno, el diagnóstico es más fácil de hacer. Claro, que la gente sepa también que hay distintas clases de autismo, o sea que, porque mucha gente escucha autismo e inmediatamente se remontan a esta película de Rain Man, ¿no? De Dustin Hoffman y dicen, no, pues es que mi hijo no está así, entonces no tiene autismo. No, o sea, hay muchos grados y hay muchas clases, ¿no? Entonces que vayan realmente con un especialista. Aquí hay, la señora Burgoa nos dice, ¿cuáles suplementos podrían ayudar, además de un cambio de alimentación, cuáles suplementos podrían ayudar a un niño con autismo y cómo impacta para estar más tranquilos en la adolescencia estos mismos suplementos? ¿Cuál sería su recomendación? No solamente en la adolescencia, en todas las etapas de la vida. Y volvemos a lo mismo. Tenemos que hacer diagnóstico. ¿Por qué vamos a suplementar? Suplementamos porque hay una deficiencia, ¿sí? La suplementación, la palabra lo dice, en lugar de te voy a dar esto, ¿no? Si tengo, y no lo digo por los autistas, lo digo por cualquier persona. Ah, a mí no me gusta el pescado, ¿no? No como pescado. Hay quienes dicen, soy alérgica al pescado. A ver qué tipo de alergia. Aquí están los exámenes, bla, bla, bla. No, no, es que lo huelo y me salen ronchas. ¿Segura? A ver, vamos a ver. Y muchas veces es eso, ¿no? Que simplemente no queremos comer. Y entonces estos niños sí tienen un problema importante de alimentación porque no quieren comer. La textura puede ser el problema, el color del alimento puede ser el problema y no lo va a aceptar. Entonces tenemos que suplementar, ¿no? Entonces, dependiendo de las deficiencias que tengan, tenemos que suplementar. Yo no recibo un paciente con autismo, porque me los mandan los neurólogos,
Yo no recibo un paciente con autismo si no trae dos exámenes. Uno que es el análisis de ácidos grasos en sangre, que es para ver cómo están las membranas celulares en omega, para saber cuánto omega 3 consume este paciente. Yo necesito saber eso para poderle dar la cantidad de omega que ese paciente necesita en particular, porque no es como mucha gente cree que, ay, qué bueno es el omega. Todo el mundo te dice, ay, sí toma omega, pero nadie te dice ni cuánto ni por qué debes de tomar el omega. Y nosotros aquí sí lo hacemos. Nosotros detectamos la deficiencia y lo suplementamos a lo que tiene que ser. Es lo mismo que el diabético. Si tiene problemas de azúcar, te tengo que dar un medicamento para que baje el azúcar. Lo mismo aquí, te falta omega, yo necesito darte el omega como Claro. un medicamento, tal cual. Y el segundo estudio que pido rigurosamente para todos los pacientes con autismo es el análisis de IgG específica para alimentos. Este es un análisis que me detecta cuántas defensas o cuántos anticuerpos tiene tu cuerpo para destruir alimentos, ¿sí? Y me dice además qué alimentos son los que destruye, porque no es lo mismo. He tenido pacientes de 2 años que me salen alérgicos a la manzana, o sea, y es una alergia tipo 3, una reacción inmunológica. ¿Y cuándo le íbamos a pegar que a un niño de preescolar, un niño de 2 años, la manzana le hace daño? O Claro, sea, ¿cuándo te ibas a imaginar? esto es algo que nadie te lo va a decir, ¿no? Cuando llegan al kinder y le dicen a la maestra, ¿qué crees? Mi hija no puede comer manzana. La maestra dice, ¿quién le dijo eso? ¿Cómo estuvo? Hasta que ven el estudio, y dice, ah, bueno, pues me cayó la boca y dice, no, que no coma manzana, ¿no? Pero sí, definitivamente esos dos estudios son primordiales. Si el paciente no llega con esos dos estudios, no tengo nada que ofrecerle al paciente autista, porque no soy neurólogo, ni soy terapeuta de conducta, ni de lenguaje, ni nada. Mi función es la nutrición y lo que yo le voy a ofrecer a estos niños con autismo, que cambian radicalmente cuando entran en un tratamiento bien suplementado y con una dieta inmunocompatible, porque tenemos que adaptar la dieta a su sistema inmunológico, ¿sí? No es al revés, no se tiene que adaptar el paciente a la comida, ¿sí? Como lo hace el humano de manera natural. Si tú vivieras en una isla, pues a lo mejor lo único que tienes que comer son cocos y demás, tu cuerpo se adapta y vas a sobrevivir de una u otra forma. Pero en esta situación tenemos que adaptar a la alimentación al sistema inmunológico de cada persona. Entonces, por eso es que yo les pido esos dos estudios de cajón. Si yo ya me habla un paciente que me dice, me mandó el neurólogo porque mi hijo tiene autismo y me dijo que venía con usted, ¿sabe qué? Tome estos estudios cuando los tenga bien, ¿sí? Y a partir de ahí arrancamos el tratamiento. ¿Qué debemos de suplementar? Hay muchas cosas. Dependiendo de sus análisis, yo voy a determinar si al paciente le falta omega, si al paciente le falta magnesio, si al paciente le falta potasio, si le falta lo que sea. Y entonces suplementamos. Y suplementamos basados en medicina, o sí, lo vamos a repetir, medicina basada en evidencias. Una vez que yo sé qué le falta, ya sé qué te tengo que dar. Y eso aplica para todo el mundo. Vuelvo a lo mismo, el autista no es un enfermo, ¿sí? Es un trastorno que tenemos que manejar diferentes. Es una condición. Yo aquí sí te quisiera mencionarles, bueno, como testimonio personal con mi hija, ella desde hace 6 años se empezó a suplementar con omega, grado farmacéutico, ella en especial toma uno que se llama Balanzoil, le empezamos a dar prebióticos y su salud gastrointestinal, esto que mencionabas, bueno, es gente que puede estar bajo constante estrés, etcétera, y eso le afecta también, ¿no? Todo su funcionamiento gastrointestinal. Entonces, el que le hayamos metido prebióticos a su dieta diaria fue otra cosa completamente diferente. Ya después aprendimos porque pues nosotros no somos médicos, que los prebióticos, al tener buena salud gastrointestinal, también interactúan con el cerebro y eso le ayuda a una persona que tiene autismo, que tiene Asperger, etcétera, ¿no? Y por último, pues bueno, tienen razón, mi hija tenía el sueño súper ligero, pasaba una mosca y despertaba. Entonces era una chica que no dormía bien. Cuando le metimos azafrán, que el azafrán ayuda para que puedan descansar mejor, también fue otra cosa. Entonces, a lo mejor los papás que puedan estar escuchando esto, que tengan algún hijo, alguna hija con un trastorno de este espectro, bueno, entienden todos los síntomas o todas las condiciones por las que van pasando sus hijos. Y creo que algo que nos preocupa mucho a los papás es cómo se van a acabar desarrollando socialmente estos niños, ¿no?
A mí en especial lo que me preocupaba mucho es que Valeria tenía como que muchos conocidos, pero no conformaba un grupo de amigos. Y parece mentira, pero cuando ella empieza a suplementarse y empezamos a cambiar un poco la alimentación aquí en la casa, pues bueno, ella tiene ya un grupo de amigas desde hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue uno de los logros más importantes. A lo mejor para papás que tienen hijos que no tienen este espectro es algo normal, no es así para las personas que tienen autismo, ¿no? Entonces, para nosotros, eso fue uno de los logros más importantes. Entonces, pues ojalá que eso les sirva a los papás que tengan en su familia a un niño o una niña así. Y bueno, doctor, dicen acá, para los niños con autismo, la concentración de DHA debe de ser el diferenciador, eso es súper importante. Si les platicas qué es el DHA, De hecho, es el ácido docosahexanoico. Este ácido es un omega 3 antiinflamatorio, muy potente, que se encuentra en todas las membranas celulares neurológicas. Esto involucra todas nuestras neuronas de nuestro cerebro, nuestros nervios y nuestros axones, donde termina el nervio, donde se conectan y donde se pasa la información a fin de cuentas. Si no tenemos un adecuado nivel de DHA, todas las enfermedades crónico-degenerativas crónico-degenerativas y neurodegenerativas se van a potencializar. Entonces, estos pacientes, lejos de ser por cómo funciona su cerebro, empieza a funcionar de manera inadecuada y empieza a hacer cosas que no debe de hacer. Entonces, sí, es imprescindible tener niveles de DHA altos. aquí dice Jackie, ¿cómo se llaman los estudios? Pues bueno, el de ácidos grasos es Balance Test, el de las hipersensibilidades se llama Imupro, ImuPro, ¿ok? Imupro. Ok, ¿y qué otra cosa tenemos por acá? Ingrid Meses dice, estoy en las mismas con mi niño, no tiene amigos. Pues bueno, hoy el doctor ya ha dado muchísimos tips que sería importante que los empezaran a implementar y que luego nos vinieran a decir, bueno, qué cambios han visto en su hijo. ¿Ok? Doctor, por último, no sé si nos quieras pasar tus datos, por favor. Muchas gracias, que luego no Que me te sé quieren ni creo que contactar. por eso. Encantado, tengo un WhatsApp Business para que puedan ver ahí todo lo del consultorio. Es el 5612 81 87 82. Ahí estamos muy a la hora. Ok, ahí están los datos del doctor. Y pues una última reflexión, doctor, o un último tip que nos quieras dar para estos papás con sus niños. Eh, Siempre va a haber muchas opiniones, siempre van a escuchar mitos, cosas que no son ciertas, que no van relacionadas con la vida de sus hijos. Nadie puede entender al padre del autista. Es muy complejo lo que vive un padre y muchas veces van a chocar, van a caer en desinformación. De hecho, cuando se meten en internet a buscar autismo, Asperger y todo eso, pues se deprimen, obviamente, porque hay mucha información que no aplica para ellos. Entonces, mi mejor recomendación es, primero que nada, actúen desde el amor de padres, de decir, vamos a encontrar o sea, vamos a encontrar la mejor vida posible para mi hijo, pero también para nosotros, ¿no? Y asesórense bien, crean en la persona que los está dirigiendo, ya sea su pediatra, el neurólogo, el psicólogo, la maestra del preescolar, por favor, cambiemos esa mentalidad que está afectando tanto la educación de nuestros preescolares ahora y crean en estos maestros que tienen tiempo y que están dedicando a eso. Y hagamos caso de lo que nos dicen. Si nos dijeron, oye, no le des gluten, ¿sí? Prueba, deja de darle gluten y te prometo que en semanas tú vas a ver la diferencia, en semanas, ¿sí? Pero cree y hazlo, porque si lo haces a medias, pues no va a funcionar. No te dejes llevar por información de la comadre, del socio ahí, que luego hay unos que lo saben todo, ¿no? Y van y te opinan y de todo, ¿no? Y no. Y es que yo leí, yo vi, alguien me dijo, no. Guíate de personas profesionales, ¿sí? Por ahí andaban diciendo en estos tiempos de COVID y demás, es que la vacuna hace más autismo. Falso, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, no se preocupen.
Los niños autistas se pueden vacunar, sí se pueden vacunar. Sabemos que el sistema inmunológico se va a deprimir por muchos factores. Entonces, lo mejor es que tengan todas las vacunas y que estén lo mejor preparados para que se enfermen lo menos posible. Y el rechazo social que se puede encontrar en México es muy severo. Entonces, escojan a sus amistades, nada más. Guíense, muévanse en espacios, sobre todo con sus hijos, donde haya aceptación y donde haya amor. Y no tengan miedo en decir, mi hijo es autista. No es una enfermedad, no es contagioso y tampoco es algo de que avergonzarnos, ¿sí? Debemos estar muy orgullosos de las personas que son autistas, desde los que son totalmente funcionales porque son tremendos, súper exitosos y demás, hasta los que no son funcionales en sociedad y que lo que tenemos son angelitos, ángeles que pues bueno, toda la vida van a ser inocentes y solamente hay que quererlos, eso es todo. No podemos rechazar a los pacientes con autismo. Doctor, pues qué gusto haberte tenido una vez más aquí con un tema tan interesante y que además es un tema que cada vez se ve más dentro de la población porque es un hecho de acuerdo a las estadísticas, que cada vez hay más personas con este espectro. Entonces, volvemos a lo mismo que platicamos en todas estas sesiones, la alimentación. Cuiden su alimentación, ¿no? Háganle un bien a sus cuerpos y a los que vienen. Puedo agregar algo también. Hay una tendencia, o se ha visto también, que se presenta también en parejas que son más grandes. Los seres humanos estamos diseñados para reproducirnos. La edad biológica, fíjense lo que es biológica, no tiene nada que ver con lo emocional, pero la edad biológica para reproducirnos como especie debe ser entre los 15 y los 25 años. ¿Sí? Entonces, las personas que son más grandes pueden presentar más defectos en la siguiente generación. Y esto es porque envejecemos y porque también nuestras membranas y todo nuestro cuerpo empieza a ser un poco más deficiente. Entonces, las personas más envejecidas tendrán más riesgo de tener problemas neuronales con sus hijos. Por eso, recuerden tener hijos jóvenes, lo más jóvenes posibles. Dos, evitar o analizarse cuando vean que hay trastornos en la familia, de lo que sea. Luego veo jóvenes, chicas muy jóvenes que se casan con hombres muy grandes y pues vemos más defectos ahí. Entonces, asesórense, aliméntense bien, tengan todo lo necesario. Estamos en la edad y en el tiempo del óptimo envejecimiento, donde la alimentación está demostrando que es la fuente de la juventud y de que tengamos una salud plena. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y pues bueno, esperamos verte muy pronto por acá con otro tema. Gracias, gracias por este que fue un tema interesantísimo y nos vemos muy pronto. Un placer como siempre. Muchas gracias, Tania, y saludos a todos. Bendiciones para todos, que tengan excelente semana, excelente mes, arranquemos octubre muy bien. Gracias, doctor. Bye.